Este podcast está producido por Caronte Productions. Si quiero entrar al CEA, ¿qué es lo que me espera en este proceso de admisión? Me acuerdo mucho de este primer ejercicio. Nos hicieron hacer un collage en vivo de tu persona. ¿Ves la creatividad de la gente? No todos los que aceptan terminan. O sea, puedes haber pasado esta parte de la admisión y haber hecho el casting y quedar, y que a una semana de graduarte te corran, ¿no? Sí. Por lo mismo de que, como no te cobran un peso, el chiste es que tengas tú el hambre de querer estar ahí. Tú entras en una nube, ¿no? Porque tu mamá y tu abuelita te dicen, eres la mejor actriz y eres lo mejor y lo máximo, y tú llegas de que sí soy, y pues te ponchan ahí tu burbuja. Porque también llegan comentarios muy feos de maestros que te hacen dudar sobre tu carrera. Bueno, me hicieron puré muchas veces y yo decía, que le hablé llorando a mi mamá y le dije, ma, no puedo, estoy flaqueando, o sea, ya... ¿Cómo son los exámenes del CEA? ¿Hablas de que son estas obras de teatro que se hacen cada 6 meses? O sea, al final del día estás trabajando y estás en un salón de clases con tu competencia. Y cuando tú estás en el CEA, ¿es cierto esta parte de que sales con trabajo una vez que te gradúas? Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de 16.9, el podcast donde entrevistamos a profesionales de la industria para que tanto tú como yo podamos aprender de cine juntos. El día de hoy tenemos como invitada a Valentina Ortiz, quien es una gran amiga mía que está por graduarse de actuación en el CEA de Televisa, que es una de las escuelas de actuación más reconocidas aquí en México. Si conoces personas interesadas en estudiar o dedicarse a la actuación, sin duda alguna este episodio es para ustedes, ya que Valentina nos dio toda la guía de cómo sobrevivir en el CEA. Desde el proceso de admisión hasta cómo son las clases y cómo lograr mantenerte en esta escuela, ya que es muy complicado y no todos los que empiezan, a pesar de ser admitidos, logran terminar la carrera. Yo personalmente aprendí muchísimo de Valentina en esta plática, siento que fue una conversación muy interesante y espero que también lo sea para ti. Ahora sí, pues Valentina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a 16.9. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy emocionada porque es mi primer podcast. Perfecto, pues estoy seguro de que va a ser un podcast muy interesante porque sé que hay muchas personas que quieren entrar a esta escuela y afortunadamente pues tú estás ahí, entonces Sí. Espero que, no sé, ¿qué esperas que se lleve la gente del episodio de hoy? Pues contarles un poquito de mi experiencia en estos 3 años de carrera. También la gente que anhela entrar ahí, porque de verdad yo no sabía que había mucha gente con expectativas de entrar al CEA. Pues tips, consejos que les puedo dar como realidad es mi experiencia personal. Perfecto, pues antes de empezar con eso, Valentina, me gustaría saber cómo fue que tú llegaste o que te empezó a interesar esta parte de la actuación. Pues desde que tengo uso de memoria. No, pues de niña me ponía la ropa de mi mamá, los tacones de mi abuela, sentaba a todos así en Navidad en la sala de mi abuela y era bailar canciones de Fanny Lu y ponía a mi hermano y a mi primo atrás de mí, les montaba una coreografía y era 5, 6, 7 y así. Entonces mi mamá vio potencial en eso y dijo, la tengo que llevar a un casting. Y me llevó al CEA infantil y bueno, me dieron la noticia de que se había quedado y mi mamá puso el grito en el cielo. Estuvimos yendo un tiempo a Televisa cuando iba como en 4º, 5º de primaria, pero era salirme 1 hora antes de la escuela, comía, me cepillaba los dientes en el carro, a veces llegaba bien mareado al CEA y una travesía. Y se dividían entre mi abuelo, mi mamá y mi papá en llevarme entre semana a México. Bueno, me imagino que a esa edad no tenías como esta conciencia de lo grande que era el CEA, ¿me explico? O sea, yo me imagino que un niño puede estar entrando a la mejor escuela de actuación Sí, claro. infantil y pues no lo dimensiona, ¿no? Está esta parte de las comparaciones entre escuelas o de saber que estás en una gran institución, nada más vas como por esta parte de la diversión y qué es lo que te gusta, ¿no? Pero ahora que ya estabas en esta parte como de la carrera y que estabas buscando pues dónde estudiar, ¿qué fue lo que te llevó a ti a decidirte por el CEA? ¿Qué es lo que te llamó la atención del CEA? Pues primero que estuve en el CEA infantil, no acabé, no terminé
pues sí, mi curso, tu CEA no infantil. le puedo decir carrera porque Ajá. mi CEA infantil, no terminé el curso porque tuve un accidente de carro con mi mamá, Ok. justo por estar yendo diario. Entonces Máquinas. veníamos en la carretera, ajá, y estaba lloviendo horrible, horrible, horrible. Y me acuerdo que, no sé, algo se le olvidó a mi mamá. No traía tajo, no traía su cartera. Nos fuimos por la libre. Un camión derramó diésel, estaba lloviendo horrible y la camioneta se empezó a trompetear así en una curva. Entonces, pues la camioneta se quedó así, o sea, estaba el barranco y el muro de contención. Entonces la camioneta se quedó así, se empezó a ir de lado. Nosotros nos íbamos a ir al barranco y te lo juro, algo se regresó. La camioneta, o sea, se sintió el jalón que se regresó. Y Wow. entonces, algo que estuvo muy impactante fue que yo venía dormida, porque te digo que salía de la escuela, entonces yo venía dormida y soñé que chocábamos. Y cuando me despierto, suena el de la llanta. Y fue así de película, te lo juro. Y entonces cuando se empezó a ir la camioneta, se regresó. Y antes de hablarle a una ambulancia, antes de hablarle a una patrulla a mi familia o algo, hablamos a Televisa diciendo que no iba a poder llegar a la clase. Bueno, no, creo que ya no era clase, es que fue hace mucho. Creo que tenía el casting para una novela, la de Mi corazón es tuyo. Y estaba ya como entre 3 niñas y ese día creo que se decidía ¿Quién quedaba? quién quedaba y yo estaba dentro de esas y pues no, hablamos que no íbamos a poder llegar. Mi mamá me dijo, si es tu sueño, más adelante lo cumples, pero ahorita No, pues ¿cómo vas a llegar? No, está cañón. sí. Y pues nada, dejé de lado la actuación. Me empecé a enfocar en la escuela porque te digo, me salía una hora antes de la escuela, entonces empecé pues a perder muchas horas de clase, de tareas, y entonces me metí en las regularizaciones porque yo en la escuela estaba pero de la patada. Ujú. Y entonces era regularme otra vez y lo dejé como un hobby. ¿Qué fue en sí como lo que te volvió a decir como quiero volver a regresar o a intentar en el CEA? O sea, ¿qué es lo que tenía, qué cualidades tenía el CEA como escuela que a ti te interesaban? Pues primero estuve en la carrera 1 año y medio y como que no me hallaba. Estuve en comunicación y no sé, había algo que no, como que no me sentía yo al 100%. Ujú. Entonces, pues decidí volver a intentar hacer el casting, porque siempre fue como, o sea, yo no quería que se quedara como un sueño frustrado, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque muchos me decían, no, es que yo soñaba con ser actor o yo soñaba con ser modelo. Y mi papá incluso era el que me decía, no, pues a mí me hubiera encantado dedicarme a algo de comunicación, pero mis papás no me dejaron porque pues antes estaba como más Mucho esta mentalidad creencia de, sí, del arte te de, mueres de hambre. Ujú. exacto, si eres mujer y te dedicas a esto, pues eres Sí, una... sí, te van a querer Ajá. sacar cuerpo y que no sé qué. Y si eres hombre, eres gay, ¿no? O sea, como que hay, o sea, había esta mentalidad, Sí, todavía todavía la hay. algunos lo traen, pero bueno, creo que ya es más como de las generaciones que ya están más arriba, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. sí, o sea, Entonces, y bueno, y entonces decidiste entrar y me encantaría que me puedas hablar de esto, de cómo es el proceso de admisión, ¿no? Creo que a mucha gente le interesa esta parte de saber, ok, si quiero entrar al CEA, ¿qué es lo que me espera en este proceso de admisión y cuáles son las etapas, cuáles son las fases y cómo me preparo para esta etapa de admisión? pues mira, cuando era chiquita, no me acuerdo cómo fue el proceso de admisión, pero No, sí me pero acuerdo que fue recientemente en el de era una ahorita. fila enorme, Ok, enorme. O sea, yo me acuerdo que Televisa está sobre Periférico y sobre el antiguo Camino a Acapulco, o sea, es como una L. ajá. Entonces yo me acuerdo que había, pero un filón, así, dando hasta Periférico. Y cuando volví a hacer la solicitud para hace 3 años, ya era en línea, porque vino todo este tema de la pandemia y bla, Ujú. bla, bla. Entonces tenías que mandar un video eh, leyendo un poema, un monólogo, tal, presentándote y pues podías agregar, no sé, escenas si tenías algo ya hecho o una coreografía o algo así. Ujú. Ya después de eso,
pasabas como a una segunda fase. O sea, primero era como la depuración, que Ajá, o sea, entran... mandas tu video de Ajá. presentación y ahí van diciendo quién Exacto. sí, este sí sabe hablar frente a cámara, este no, Exacto, este, exacto. no sé si se enfocaban mucho en el físico, no sé en qué se enfocan, Pues sí, o sea, yo creo que sí, una parte de una parte sí, realidad, sí. sí. Pero sí hay esta depuración porque hacen como 5,000 solicitudes Ujú, al año. sí. Entonces, primero pasas esa fase y luego le hablan, la verdad no tengo la cantidad exacta, pero sí a una menor cantidad, como yo creo que a 100 personas, 150. Ok, de 5,000 con el puro video sacan a 100. Ajá, sí, Sacan a sí. los 100 que vamos a tener en el resto del Ajá, proceso de emisión. Ok. ¿Y exacto. de ahí qué te espera? Y de ahí ya viene la segunda prueba, Ajá. que te ponen, ya te hablan para que te presentes en Televisa, entonces te ponen una cámara y hacen que te pares frente a los maestros, los directores, y a ti no te están viendo, te están viendo cómo te ves en cámara, ¿no? Ok, interesante. Ajá. Ujú. Luego hacen que hagas una escena en actuación, entonces pasas a otro salón y están los maestros de actuación y te piden que hagas una escena o una improvisación o no sé. Platicando con mis amigos de cómo fue su casting, sí varía. Varía. Ajá, dependiendo de los maestros. Luego pasas a baile y te montan una coreografía, entonces para ver quién tiene como, pues sí, habilidades, mucha más coordinación, retención de la coreografía en poco tiempo. Ujú. ¿Qué más? Música. Te hacen cantar, te hacen tocar un instrumento, entonces estás con ¿Te hacen personas. tocar un instrumento? Sí sabes, Ok. que claro que es un plus, ¿no? O sea, Sí, sí, si sabes sí. tocar un O instrumento, sea, de bueno, preferencia mucho mejor. saberlo, te da un Claro, plus, sí, claro. tenías que cantar y había gente que decía, oye, ¿puedo llevar la canción con el piano o puedo llevar la canción con la guitarra? Ah, sí, adelante, ¿no? Ok. Sí. Y pues ya, o sea, en sí creo que fue baile, actuación, canto y pues la televisión. ¿Y todo eso te lo hacen en un solo día? O sea, es Todo en el eso es en un mismo día. día. Se Ok. dividen por grupos, entonces te dan un horario, te mandan con un grupo de personas, no sé, 5 o 7 personas, y ya de ahí van, como anotando, bla, 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 y te dicen, ah, bueno, muchas gracias, nosotros te avisamos, ¿no? Y tú te Late. quedas como, "Ah, está bien". Y ya después de eso, a finales de octubre, noviembre, te dan los resultados, te marcan a tu teléfono y te dicen, si quedaste, te presentas en enero. Ok. Y ya, sobre de esas 100 personas, yo creo que quedan unas 40 que entran. Ok, es buen rango. O sea, ya Ajá. de 100 a 40 no Sí, no sacan es a tantos, mucho. sí. Ujú. Ok, wow. Y para ti, Valentina, ¿cuál fue la parte más difícil de este proceso? O sea, como que cuál fue la parte que más te desafió, ¿cómo lo viviste? Híjole, pues primero sí dejar decidir la carrera, Ujú. porque ya llevaba 1 año y medio, entonces fue, Dejar comunicación de lado, tener la sí, plática incómoda con tus papás. exacto. Y dentro de esta parte de la audición en SEA, ¿cuál sentiste tú que fue la parte que más te retó? Yo creo que cantar. ¿Cantar? Cantar, o sea, me encanta bailar, tengo tatuado baila, o Ajá. sea, Sí, 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 sí. porque yo creo que es cuando la gente se suelta, se olvida de sus problemas, donde fluyes, no estás pensando cómo estás bailando, o sea, lo disfrutas y como que hasta puedes conocer parte de la persona ¿Cómo baila? con Ajá. cómo baila, ¿sabes? Sí, Ay, sí, cómo se total. desenvuelve, no sé. Y actuando, pues, te juegas a hacer todo lo que tú quieras. Puede Ujú. ser, pues sí, o sea, puede ser cualquier carrera o cualquier profesión siendo actor. Eso es Sí. lo bonito. Y la música sí me ha gustado, pero yo creo que fue un trauma mío, porque una vez alguien me dijo, cantas horrible. Me lo creí y para mí cantar en público era como estar desnuda así frente a la gente. O sea, sí, no, a mí no me pongas a cantar porque... Y me gusta, Sí, sí, me gusta sí. A cantar. todos nos encanta cantar siempre y cuando estés en la regadera, ¿no? Sí, O en el carro tú sí, en el solo. carro tú solo, en la A toda regadera. madre, ¿no? Ahí Sí, dando tu así. concierto, pero ya que te ponen enfrente de personas, sí, me acuerdo yo también en una de mis primeras obras musicales que hice en la prepa, no, también, o sea, cantando ahí enfrente del público, o sea, traía la tensión, todos los nervios aquí en la garganta, lo hice horrible y fatal,
pero pues es parte de la preparación que te exigen en el SEA. Y Claro. por ejemplo, aquí el SEA va más como te preparan para la televisión o para el teatro musical, porque digo, yo me imaginaría que era más como una escuela solo de actuación como para televisión, ¿no? Que es a lo que mayormente se dedica Televisa. Ujú. Pero lo que he visto es que pues hay muchísimo teatro y mucho baile y mucho canto, Sí. ¿no? Que es como la parte que a mí, yo viendo el SEA desde afuera, pues no me lo esperaría. ¿Qué es lo que más te enseñan en el SEA? Pues un poco de todo, la verdad. Tenemos clases de televisión. Claro, Televisa está como en un concepto de telenovelas, ¿sabes? O Ujú. sea, desde hace años. Pero la verdad, creo que hoy están más enfocados en el teatro, porque yo creo que el teatro es la base De cualquier actor, sí. de cualquier actor y de ahí, pues ya tú decides como en qué ramas te quieres ir. Sí, televisión, sí, cine, sí, lo que tú quieras. Pero yo creo que el teatro es lo más bonito que un actor puede hacer, Sí, sí, siempre. porque es en vivo. O sea, tú recibes la respuesta del público inmediata. Ujú. No es como estar atrás de una cámara y, corte, toma 2, toma 3, no, y a ver, dime esto. O sea, es prepararte y un tiempo largo de ensayos. Y pues cuando llegas y lo presentas en el público, pues sientes la adrenalina de entrar a escena. No sé, a mí el teatro me fascina. Y sí, o sea, tienen como... Yo creo que hay un estereotipo de Televisa, la verdad, sobre Que solo son las... telenovelas. Ajá, y las personas que están adentro también. Entonces, sí está enfocado en televisión porque tenemos un taller de televisión. También por eso me gustó mucho la escuela, por eso me fijé en ella, porque trabajamos en foro. O sea, ya hay como una, ¿cómo se dice? Una práctica de cómo es estar en un foro Los con los tiempos que tienes tiempos. como Exacto, actor, como dónde te tienes que parar, dónde exacto, tienes que, exacto. o sea, sí, tal cual como si ya estuvieras trabajando en un foro de televisión, ¿no? Y en una Ajá, telenovela profesional, por decirlo así. sí. Y en teatro, pues se montan cada 6 meses una obra de teatro. Y está padre porque entre todos los del grupo buscamos obras de teatro, las leemos así entre todos, se decide una obra y van cambiando los directores cada 6 meses. Entonces, pues tienes demasiados directores de qué aprenderles y diferentes pues en tipos de enseñanza, ¿no? O sea, yo creo que es lo que más me llevo de cada maestro, o sea, su tipo de enseñanza. Valentina, me gustaría saber si puedes como especificar un poco, decirnos como cómo se llaman las clases que llevas, ¿no? Y Ok, cuáles son los horarios en esta parte del SEA. Sé que me han dicho que entras muy temprano y sales muy tarde, que son muchas horas al día, que sí o sí, o sea, bueno, tú que lo viviste yendo de Toluca a Ciudad de México, que al final sí. sí te tienes que quedar allá en Ciudad de México, ¿y cuáles son las clases que, o sea, sabemos que son clases de actuación, de baile y de canto, pero como ¿Cómo? Es más especificar, específico. ajá, cuál es la Ok, sustancia, te enseñan lectura de guión, o sea, guión, desarrollo de claro. guión, Sí, sí, ¿qué sí. es todo lo que te enseñan en el SEA? Pues depende por año, ¿no? O Ujú. sea, primer año tienes teatro, ballet, expresión corporal. Ay, no me acuerdo bien de todas, pero bueno, no te las voy a decir por año, te las voy a decir en general. Ujú. Es análisis de texto, expresión corporal, ballet, actuación, teatro, em, jazz. Ay, no me acuerdo de las demás, pero pues en general son esas. Sí, en análisis de texto, pues tenemos libretos de novelas, textos de obras de teatro, y entonces analizamos a los personajes, em, todo eso de exterior, interior, Ujú. que pues al inicio no sabes qué significa o las siglas de un libreto, entonces te explican todo eso, te explican los arcos de un personaje, analizamos a Shakespeare mucho, los siete, ¿cómo se llaman? Las tragedias griegas, que el teatro está basado en todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se va desglosando las obras de teatro en eso? Ballet también es muy importante, expresión corporal y jazz, como que también se enfocan mucho en esa parte porque es la manera en la que desenvuelves tu cuerpo Ujú. y la postura que tienes que tener frente a televisión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me jorobo mucho. Ok. Ajá, y muchas personas también. Entonces, ballet nos hacía tener pues una postura mucho más recta, eh,
Pues sí, porque en televisión todo cambia, ¿sabes? O sea, tú piensas que te ves de una manera y en el espejo te ves de otra, pero ya en cámara te ves súper Sí, diferente. sí. Actuación, pues al inicio te enseñan las bases, a jugar. Tienes, te digo, diferentes maestros de actuación, entonces tienen diferentes técnicas también. Mucho te hacen tocar temas de tu persona. Es que, a ver, la actuación Sí, te es tienes que terapia quitar también, o tus sea, máscaras. Es lo que he aprendido este año también con no, varios wow. cursos. Sí, como que llegas y salgo de clases o así, digo, me acaban de dar terapia, me acaban de Sí, terapiar, o sea, es sí, como, te lo juro, ajá, sí. sí. O sea, yo no le puedo contar a mi familia o a mis amigos que no están como dentro de esto, porque, por ejemplo, nos hacen hacer, una vez, me acuerdo mucho de este primer ejercicio, nos hicieron hacer un collage, pero no collage como los conocemos de, ay, recortas las cosas más importantes que te gustan y bla, bla, bla. No, era un collage en vivo de tu persona, explicando cómo eras tú. Entonces, Ok. ¿ves la creatividad de la gente? Hubo un chavo que perdió a su hermano, entonces rompió un huevo y se lo comió. Hola, Sí, no, madre. estuvo loquísimo. O gente que iba poniéndole velas a un pastel como contando sus años de vida y al final lo aplastaba. O no sé, o sea, hacían cosas como muy locas que vas conectando y dices, ¿cómo le explicas esto a alguien que para que te entienda? ¿Me entiendes? Ujú, Yo no sé cómo explicártelo ni siquiera, ¿sabes? O sea, sí hay muchas cosas de terapia, hay muchas cosas que tienes como bloqueos que no te permiten jugar pues sí, moverte en el espacio de un salón de clases y ejercicios de actuación que te hacen desbloquearlo y maestros. Técnica vocal, también es una clase que nos dan porque muchos tienen acento fresa o los acentos mexas o muchos vienen de fuera, hay mucho extranjero también. Entonces nos ayudan a neutralizar el acento ujú. para que no haya, pues Sí, sí, tu voz no se vaya para un lado o para otro y tengas esta ujú, parte neutra, ¿no? De la sí, exacto, y neutralidad. puedas así ya desde una conciencia más profunda jugar otros personajes. Algo que me llama muchísimo la atención del CA y que me has platicado y sé que también otra gente sabe y por ahí me han dicho es que no todos los que aceptan terminan. O Sí. sea, puedes haber pasado esta parte de la admisión y haber hecho el casting y quedar y que a una semana de graduarte te corran, Sí. ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las métricas para determinar quién se queda, quién no se queda? Es más en un término como de valores de la persona y de ser un buen estudiante, entre comillas, por decirlo así, o es un tema de tú no pasaste tal, o sea, hay exámenes que pasas y no pasas, y entonces si no lo pasas te sacan, o cómo funciona. Pues un poco de las dos. A ver, una realidad del SEA, no sé si ya lo dije, pero que es gratis. O sea, el SEA No, no lo no. habías dicho. Ok, no te Ah, cobran ajá, el nada. SEA no te cobran nada, Ok, nada, nada. El reto es mantenerte tú, dentro del SEA. dentro del SEA, Ajá. porque sí tienes que tener esta constancia y esta disciplina de levantarte todos los días a las 8 de la mañana, llegar a puntual porque llegas 8:1, 8:05 y los maestros te cierran la puerta y te cuentan las faltas y literalmente en el horario, cuando tú entras, dice, falta es motivo de baja. Entonces tú tienes Ok. ciertas faltas ¿Cuántas y faltas tienes? pues la verdad no tengo idea, pero, No lo pero quieres averiguar. no quiero averiguarlo. Ujú, Em, yo creo que es más estricto los primeros años, porque ujú, quieren ver tu compromiso con la escuela. ujú. Por lo mismo de que, como no te cobran un peso, el chiste es que tengas tú el hambre de querer estar ahí. Ujú. Y justo vienen muchas personas de fuera, entonces pues les gana Desmadre. el desmadre o extrañar a sus familias, entonces sí es una presión bien fuerte porque tienes que abandonar muchas cosas, entonces mucha gente dice, no, Sí, son 3 años esto, de tu vida que se lo sí, tienes que dedicar todo al SEA, ¿no? sí, entras a las 8 de la mañana y a veces no tienes horario de salida, o sea, Ok. generalmente salimos entre 6 7 8 de la noche, depende del horario, Ujú. pero hay veces donde te tienes que quedar a ensayar y puedes salir hasta las
10, 11 de la noche, ¿sabes? Y a veces los fines de semana también. O sea, sí es un compromiso con la escuela. Y también es una realidad bien cruda porque pues son muy fríos ahí, ¿sabes? Sí. Entonces te hacen este examen, que no es examen, pero es como tu evaluación de cómo has evolucionado cada 6 meses con la obra de teatro. Ok. Entonces llegan los directores y te ven y dicen, no, pues sí, Tú sí has tenido un crecimiento. sí has tenido un crecimiento, me gusta cómo te desenvuelves en el escenario o no, y dale de baja. Y entonces no te avisan, nada más llegan por ti al salón y vámonos. Ok, O así tal llegas, cual. O sea, te pueden estar viendo en la obra de teatro y decir, este güey de plano bye. No. no está dando, o sea, no ha Sí. mejorado y vamos a sacarlo. Ajá. Y entonces van por ti a tu salón y te dicen, tráete tus cosas. Pero pues imagínate, o sea, a mí me tocó ver, Que sacaban a sí, compañeros. fácil como a 10 de mi generación. ¿Cuántos se Bueno, han de mi dado de baja salón. de tu generación o de tu salón, no? Híjole, creo que empezamos como 30 y Ajá. ahorita ya somos como 15, 16. O Ok. sea, la mitad. Termina la mitad. Sí, termina la mitad. Qué cañón. Sí, 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 porque no, es que sí. O sea, ves como grupo, sí va avanzando la gente y unos que se van quedando y dicen, o no, esto, ya me di No, cuenta que yo no es pensé que lo era la mío. actuación, era lo mío y ya me di cuenta que no. Y o luego los directores te dicen, no. Y hay gente que, por ejemplo, ha hecho casting 7 años seguidos, 10 años seguidos en Televisa porque quieren estar ahí y no los admiten. O sea, sí, sí, sí está muy cañón. Wow. ¿Y qué consejo le podrías dar tú a la gente que nos está escuchando sobre qué hacer para mantener esa persistencia y mantenerte ahí en el SEA? ¿Qué es lo que has hecho tú? Híjole, pues primero saber que sí amas la actuación, Ujú. que sí es lo tuyo y que es pues tu vocación. O sea, que estás enamorado de esta carrera porque te dan muchos golpes de realidad, te encuentras gente muy, muy buena, increíble, y ahí te encuentras gente muy mala también. Ujú. Y gente que te quiere joder, Ujú. literal. Entonces, pues es como una jungla, ¿no? O sea, tú te tienes que aprender a defender y a sobrevivir sobre esto. Y pues sí, sentir la presión, cómo mantenerse, pues con el convencimiento propio de que esto es lo que quieres que hacer y tener en claro que eres tú, después tú y luego tú. O sea, porque también llegan comentarios muy feos de maestros que te hacen dudar sobre tu carrera. Bueno, yo me hicieron puré muchas veces y yo decía, sí, soy buena para esto, no soy buena para esto. Si entra la comparación con otras personas, porque luego ves a modelos de mujeres en esa escuela y dices, yo, simple ser humano mortal, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, Y por ejemplo, ¿cuál fue la crítica que sientes tú que más te pegó y cómo hiciste para remontar esa crítica? estábamos haciendo una escena de amor, ¿no? Tenías que estar enamorado de tu pareja y tú eras como la hacendada y llegabas con el trabajador y ya sabes, ¿no? Pero yo traía pues, temas personales por los cuales ese día pues no me encontraba bien emocionalmente, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que pues llegué como pude, ¿no? Y empezamos a correr la escena y en eso te meten a cabina a revisar tu escena con la maestra. Y la maestra se queda viendo así la escena, sin decir una palabra, y voltea y me dice, ¿en serio vas a cobrar por eso? O sea, ¿tú crees que te van a pagar por eso alguna vez? Y yo así, no, bueno, me quedé pálida, ¿sabes? Así helada, porque dije, pues sí, ¿no? O sea, para eso estoy aquí, estoy aprendiendo, esto es una escuela, o sea, pero sí hay maestros que me ha tocado ver cómo exponen hacia a Alumnos. los alumnos y enfrente de todos, o sea, la gente con la que está ahí se vuelven tus hermanos y literal, porque los odias o los amas, o te llevas bien con ellos o te llevas mal, Pero están pero todos juntitos estamos todo todos el tiempo. juntos todo el tiempo y conoces los miedos y las fortalezas de cada persona con la que estás en el salón de clases. Qué Sí, no, yo te cañón. puedo decir que ya conozco
y me conocen mejor mis compañeros que mi familia, incluso. No Sí. manches. Muchas personas creo, no sé si sea malintencionado las críticas que te dan o así, porque creo que a muchas personas de la vieja escuela se les enseñó que así sacas al diamante en bruto bajo Sí, esta claro. presión, ¿no? Y que a través de estos comentarios como tan negativos o tan groseros es que a veces logra sacar lo mejor de las personas, ¿no? Yo creo que ahora ya hay como más información para poder decir de chance este no es el modo, pero justo me gustaría que nos platicas un poco de cómo son los profesores del SEA, qué tan especializados están, si Ok. verdaderamente es gente como muy preparada y sobre todo si, qué métodos de enseñanza tienen, si sientes tú que es un método como muy antiguo, muy firme, muy como antes, o si verdaderamente te permiten explorar esta parte de tu artista interior y de quién eres, pero pues de una forma como más saludable, por decirlo así. Pues hay de todo. Ok. Hay de todo y hay de todas las edades, que eso también es un factor. Tengo maestros que ya tienen 70 años y son de la vieja escuela. O sea, mis maestros me contaban que sus maestros de teatro o los hacían encuerarse para perder la pena o quedarse tiesos con libros así hincados. O sea, sí, cosas que dices. Todavía más cañonas que lo que te... Sí, sí, sí. Entonces, pues eso era una mentalidad pues ya muy oldie, ¿sabes? Sí. Pero ellos traen esa escuela. Ujú. Entonces, si hay maestros que te dicen, no, yo quiero que lo hagas así, tal cual. Entonces, pues tienes muy poco rango de exploración como actor. Y hay otros maestros que te dicen, ¿qué me vas a proponer? ¿No? Y ahí es donde entra la parte como de la esencia y la personalidad de cada quien, el actor interior de cada uno, y para que el director sobre de lo que tú estás proponiendo te vaya guiando y salga algo increíble. Ujú. Y también está estos maestros que, pues justo lo que decías, ¿no? Que tienen esta mentalidad de, lo voy a hacer papilla para que me saque lo mejor de esta persona y me demuestre lo contrario, pero sí es un método que se me hace Innecesario. innecesario. Ujú. Sí, no, tenía una maestra en primer año que todo el mundo le teme en el CEA. Ujú. Que tiene muchísimo conocimiento. Yo creo que todos los maestros en sí, la verdad, son muy buenos maestros, tienen años de carrera en esto, muchísimas puestas en escena, sí son maestros muy preparados, la verdad. Pero esta maestra en específico llegaba todos los días al salón de clases diciendo que nosotros éramos la razón por la que ella quería renunciar. Pero eso se lo dice a todas las generaciones, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, ya luego es... ya te lo vas a aplicar, es como su método. Sí, mucha Ajá, gente enseña a través del miedo, como que sí, busca como ponerte en este estado tan frágil para que sí, haya como esta catarsis exacto, de que te liberes y te rebeles y saques lo mejor de ti. sí. Que pues sí, digo, creo que son métodos cuestionables a veces, no sé, puede que en algunos actores sirva, puede que en otros no. Y es lo que pasa mucho con las escuelas y escuelas en todo tipo, los métodos de enseñanza, que creo que es muy difícil, las escuelas te ven como matrícula, como un número, como Claro, un grupo y le vamos a enseñar al grupo. sí, Pero dentro de ese grupo, pues cada quien tiene necesidades específicas y su propia esencia y su propia especialidad. Entonces es donde creo que la enseñanza eh, es difícil hacerla tan individual porque pues toda la gente necesita aprender y no te puedes ir uno por uno porque te tardas milenios. Pero pues sí es donde creo que como profesor tienes que encontrar esta habilidad de saber cómo puedes sacar lo mejor tú de cada quien. Y chance, pues con algunos sí está esta parte de, es que este cuate cuando lo presionas saca lo mejor, pero sí. pues quién sabe si es lo más sano. O chance a otra gente sí la estás repercutiendo mucho con ese tipo de métodos de enseñanza. Entonces creo que ahí es donde está lo más difícil. Y ahorita que mencionabas, hubo una parte donde mencionaste como te encuentras gente hermosa y gente como increíble y también te encuentras gente que te quiere joder, ¿no? Básicamente. ¿Cómo es el ambiente en el SEA? Háblame de este ambiente de día con día, porque creo que está mucho esta creencia, que puede ser cierta, puede ser errónea, de que hay mucha competencia, muchas envidias, o sea, que es un mundo como
das la mano y te ponen el pie, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esta parte? ¿De verdad tienes que estarte tú como que cuidando tanto de con quién te juntas, con quién andas? O por el contrario, chances es como una convivencia súper bonita y súper padre y la gente tiene como esta creencia errónea, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? Pues igual de las dos, porque Sí, ni uno ni otro, siempre sí, es ni el... uno ni otro. Eh, Porque al final del día es una carrera increíble. Entonces, pues estás jugando con otras personas que también les encanta esta carrera, ¿no? Ajá. Y pues esa es la parte bonita, la verdad, que también le aprendes de la creatividad a tus compañeros, porque dices de que, güey, eso jamás se me hubiera ocurrido a mí, ¿sabes? Es como, ¿de dónde? Y un actor es eso, o sea, yo creo que también como que se va adueñando, ay, apropiando de las ideas de los demás y las hace suyas y entonces se hace ahí una maravilla. Pero también hay gente que te quiere chingar. O Ujú, sea, sí te quieren poner el pie. También es mucho la cultura mexicana, ujú. ¿no? Que ven a alguien que ya va subiendo y ya no, yo Todos no quiero que parejos. suba todos parejos O nada. o todos rabones. Entonces, sí me ha tocado gente que pues sí me ha querido joder y me ha afectado. O sea, no te voy a decir que, no, claro que me ha afectado. En el CA tuve mi primer ataque de ansiedad. Yo decía a la gente que, ay, que tiene ansiedad, pues no tengan, ¿sabes? Era como, ¿qué es eso? Ay, sí, las personas que tienen depresión, pues no tengas y ya, ¿sabes? Pero como te vienen muchos madrazos de realidad, tú te sientes en una nube, tú entras en una nube, ¿no? Porque tu mamá y tu abuelita te dicen, eres la mejor actriz y eres lo mejor y lo máximo y tú llegas de que sí, sí soy y pues te punchan ahí tu burbuja. O sea, conoces a gente que te pone en tu lugar, te hace sentarte, te hace poner los pies en la tierra y decir, a ver, esto no me lo enseñó mi mamá y mi papá y a ver, lo tengo que ver cómo lo resuelvo yo, ¿no? Porque pues sí empiezas a tener un crecimiento como persona y pues sí, estas otras personas que pues sí, o sea, al final del día estás trabajando y estás en un salón de clases con tu competencia. Y a veces pues sí entra también esta comparación tuya de, ay, y él es más bueno que yo, o ella es más buena que yo, y a mí sí me van a hablar, y también muchas veces se basan en el perfil de las personas, ¿sabes? Sí, O claro. sea, tú necesitas una actriz alta, morena, porque tienes un personaje específico, y pues Sí hay una parte que va a depender de tu look, me explico. Digo, claro. digo, hay cosas como, pues, no sé, el pingüino con Colin Farrell que lo ponen gordo y Sí, la sí, sí, nariz y sí. ok, pero pues cierto perfil ya lo tiene, me explico. Entonces, Exacto. sí tienes mucho esa limitación de, pues, el cuerpo que te tocó es el cuerpo que te va a dar ciertos personajes, por decirlo así, ¿no? Sí, y pues en general esto de el ambiente ahí, pues es un ambiente pesado. Yo creo que como en todas las carreras, en medicina, en la política, pero nada más que como que el medio se nota más porque pues sí es como pues lo que sale en televisión, los chismes, la farándula, ¿sabes? Ujú. Entonces, sí hay como una idea, por ejemplo, antes de que yo entrara me decían, no, es que en el CEA todo el mundo se droga y hay fiestas bien locas y no sé, cosas como, pues sí, erróneas, ¿no? Que la Ujú. gente tiene. O sea, yo entré al CEA y dije, bueno, yo necesito una fiesta de estas porque me la paso aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche, quiero salir, ¿no? Ajá. Y no te da tiempo de salir, pues sí, muchas veces también pues te alejas un poco de tu familia, de tus amigos. Muchos nos quedamos sin amigos, porque sí, pues dejas de frecuentar a las personas que tenías en tu Sí, o sea, son 3 años de vida círculo. que le tienes que dedicar todo a eso, todo. Sí, y luego pues viene esta parte de que, ay, es que ya se cree mucho porque está en Televisa, o ay, ya se mamoneó porque ya se siente. No, ¿sabes? O sea, estás En enfocado chinga, en tu carrera, estás en chinga todo el tiempo, pues Sí, sí, sí. sí. Tengo
experiencia ahí con una persona en particular, que los primeros, yo creo que 6 meses, el año entero de Televisa, mi primer año, fue el más fuerte. Te digo que fue mi primer ataque de ansiedad porque sí me quería joder por todos lados esta mujer. Se metía con cosas personales de mi familia. Teníamos el mismo personaje, compartíamos el mismo personaje en una obra de teatro y me llegó a esconder vestuario, así para que si yo no pudiera salir de escena. Sí, no. Sí, hay gente... Sí, hay gente así. Sí, ¿no? Y luego conoces anécdotas de otras personas que van ahí sonando, porque el SEA es una aldea, ¿sabes? Y cualquier cosa que pase, todo el mundo se entera. Entonces, sí, es Pueblo pesado. chico, infierno grande, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para pues, sobrellevar de cierta forma esta jungla, ¿no? Como le dices, de comparaciones, de presión, pues de que haya gente que chance pues no tiene las mejores intenciones y que vas a llegar a encontrarte con la realidad que es, pues no es un mundo solo de glamour y de, Exacto, sí. la Ir a poner tu luz. carita, que te maquillen y ya. Ajá, exacto. Pues yo creo que elegir tus batallas. Hay que saber en qué momentos quedarse callado Ujú. y estar en convicción contigo misma, respirar y mandar todo al carajo, literalmente. Pues sí, o sea, hay muchas veces que te hacen dudar de ti y ahí es, pues sí, tu punto quiebre, ¿no? Pero pues yo creo que todos de un fondo, cuando tocamos fondo, renacemos porque queremos salir. Entonces, tener la convicción contigo mismo como persona de que no te tienen que importar los comentarios de afuera ni el ruido de afuera, pues sí, yo creo que esa fue la que más me hubiera servido a mí, elegir mis batallas, porque yo tenía una injusticia o algo no me parecía y era pelearme yo con mis maestros y eso me llegó a poner muchas veces en riesgo de que me pudieran haber dado de baja del SEA por agarrarme con mis maestros, ¿sabes? Así de pelearme con ellos. Entonces, pues un consejo que le daría a la gente que quisiera entrar es que te haces de muchos contactos también ahí. Tienes que aprender a ser resiliente, tener la cabeza fría y el corazón bien encendido sobre esta carrera porque es una carrera preciosa. Entonces, si a alguien le gusta la actuación y quiere meterse, la verdad es una experiencia de vida que me hizo crecer como persona y sé que a todos mis compañeros y todos los que pasamos por este proceso de el CA, sí es un antes y un después. O sea, tienes un crecimiento como persona muy fuerte. Creo que otra cosa que le podría interesar a la gente es cómo son los exámenes del CEA. Hablas de que son estas obras de teatro que se hacen Sí. cada 6 meses. ¿Cómo las preparan? O sea, cómo, por ejemplo, cómo evalúan a alguien que es protagonista y a alguien que chance no le toca salir tanto? ¿Me explico cómo pasa eso? Bueno, primero, pues si es cada 6 meses, son diferentes directores los que te tocan dentro de estos 3 años de carrera. Y primero se hace un casting. Bueno, primero se elige la obra. El director ya la puede tener decidida antes de que empecemos a tener este debate sobre qué obras nos gustaría hacer. Después de eso sí se hace el casting. Se hace el casting con Eugenio Cobo, con Tony Castro, que son los directores de ahí del CEA, y con tus maestros de actuación, tus maestros de baile, bla, bla, bla. Al final, quien toma la decisión de qué personaje te van a dar, pues sí es el director y su asistente, que son los que trabajan contigo estos 6 meses. Y pues literal es cómo te desenvuelvas. O sea, tu casting es tu primera evaluación, ¿no? Entonces viene este proceso de montaje dentro de estos 6 meses, hacen el reparto y cuando viene la obra, viene Eugenio Cobo con una libretita, con la foto de cada quien, y entonces él en su libretita empieza a anotar. Nadie sabe qué está anotado en esa libreta secreta, pero todos tus maestros también te hacen una evaluación. Entonces hay un salón en el CEA que se llama La Pecera, que es un pizarrón blanco donde proyectan la foto de cada persona y
todos tus maestros empiezan a hablar sobre ti, sobre cómo ha sido tu avance en clase, si llegaste a tiempo, si no. Y claro que si tienes muchos más comentarios negativos que positivos, se toma la decisión de que te dan de baja de la escuela. Y si tienes comentarios positivos, algunos negativos, o sea, como que está medio y no saben para cuál irse, te citan con Tony Castro y o sea, te dice, tienes que mejorar en estas áreas, porque si no, te vamos a dar de baja. Entonces es ¿Te como tocó a un ti esa aviso. cita? Sí, claro. Sí, no, y primero que te digo que me peleaba con todo el mundo y como que no tenía bien medido el horario, llegaba tarde y sí, 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 sí. Ok. Y pues ya a los que les va muy bien, pues no les hablan, no te dicen nada. Ujú. Entonces Sigues. solo sigues Sigue tu camino. y sigues tu camino. Y cuando tú estás en el SEA, ¿es cierto esta parte de que sales con trabajo una vez que te gradúas? ¿Es lo que has visto de otras generaciones? Y también me interesa mucho esta parte de que creo que mientras tú estás en el SEA, si te llegan trabajos o si te llegan ofertas, no las puedes tomar, ¿o sí? Sí, exacto. Pues los primeros años no, porque ¿qué es lo que te digo? O sea, primero y segundo es como demostrar que quieres estar en la escuela. Ya en tercero ya es un poco más relajado porque, pues ya, o sea, Estás a un año de estás graduarte, un año puede de que... graduarte, puede que te llegue una oferta de trabajo, entonces como pues ya van de salida, pues sí, los directores ya son más permisivos con los alumnos, entonces pues sí te dan chance de ir a trabajar, pero no te lo consiguen ellos. Tú es ir y tocar puertas O sea, por ejemplo, y... los trabajos que tú conseguiste ahorita este año, ¿han sido porque tú fuiste a tocar puertas? No. Ajá, ok. También te pueden hablar tus maestros, porque te digo, tus maestros, pues es gente que está en el medio igual. Ujú. Entonces, a mí, yo creo que esa ha sido mi experiencia favorita en el SEA, porque fue una clase que tuve de televisión y yo venía bien nerviosa porque no traía el texto al 100%, era de memoria y eran 10 páginas y me lo dieron 3 días antes, ¿sabes? Entonces, y era una clase, ¿no? Pero pues como actor, teniendo directores, pues ya afuera, dices como, pues quiero quedar bien con este director para que en un futuro, si le llega a gustar mi trabajo, me hable. Entonces yo venía pensando así de que, ay, porque yo sabía que este director les hablaba a muchos chavos como justo de tercero para irse a trabajar con él. Y entonces pues ya llegué a la clase, empezamos a grabar y sale el de la cabina de audio, yo estaba en foro, ya era break y me dice, justo esto que estás haciendo era lo que pedía que le hicieran tus compañeros en esta escena, no sé qué. Y yo, gracias. Y yo. Y entonces me dice, tengo un personaje villano la próxima semana para una producción, ¿te gustaría hacerlo? Y yo, claro que me encantaría hacerlo porque yo algo que le pedí a Dios, al universo, a la vida, fue que mi primer personaje fuera un villano. Ok. Qué Sí, no, padre. me encanta, me encanta. Porque pues tienes mucho más juego como villano, ¿no? O sea, te meten a la cárcel, matas a personas, puedes jugar, bueno, te diviertes mucho más siendo villano porque el bueno es bueno todo el tiempo, ¿sabes? Ajá. Y el malo pues es un rockstar. Sí. Entonces, pues sí, cuando me dice, vas a ser la villana en este capítulo, dije, yes, Qué sí, chido, sí, quiero. felicidades. Qué gusto. Y Y pues ya le hablaba a mi director, bueno, primero me dice, ay, ¿quieres hacerlo? Y yo, pues claro que quiero hacerlo, ¿no? Y le digo, si quieres, dame tu teléfono y nos ponemos de acuerdo. Y me dice, no, yo te busco. ok. Y fue como, ay, ya sabes, el yo te busco es Sí, luego como, muchas veces son falsas ajá, promesas. exacto. Entonces Ajá. dije, no me quiero ilusionar. Y sí, le hablé a mi papá y le dije, es que me dijeron esto y fíjate que me hablaron. Y me dice, calma, todavía no No estoy seguro. pasa. Ujú. Y entonces pasaron 2 días y yo me sentí, tenía muchísimo dolor de estómago y tenía migraña. Entonces fue un día que no fui al SEA y me hablan, ¿no? Ah, porque faltas y luego está Te una marco. persona marcándote porque no fuiste a clase. Y entonces contesto y yo pensé que me iba a contestar esta persona y me dice, y era Cobo, el director del SEA. ¿Qué onda, mijita? ¿Dónde estás? Y yo,
en mi casa. Y me dice, ¿qué haces en tu casa? ¿Tienes clase? Te vine a buscar a tu salón. Y yo, no, pues es que me sentía mal de la panza y tenía dolor de cabeza. Me dice, pues el director Gurrola está preguntando que si puedes ir a trabajar con él. Y yo le dije que sí, pero pues le digo que tienes dolor de panza y dolor de cabeza, ¿no? Y yo, no, ya voy para Ahorita allá. se me quita. Sí, ahorita se me quita. No. Me dice, bueno, te espero en mi oficina en 10 minutos. Y no, pues me cambié y me fui rapidísimo a Televisa y ahí ya me hicieron firmar el contrato de mi primer capítulo en televisión. Órale, qué increíble, qué Sí, chido. Y por ejemplo, si en este caso, si fuera alguien de fuera que te busca, no necesariamente una producción de Televisa, ¿podrías hacerla? claro. ¿O si te tienes que, o sea, si te dan ese permiso o tienes que esperar a graduarte? Tienes que hablarlo primero con el director. El Ujú. director decide si sí lo puedes tomar o no. Ok, Pero te digo, ya en tercero es más accesible, en primero y segundo, la verdad la no. verdad no lo crees. No, ajá, sí, no, era muy debajo del agua de si podías trabajar pues sí, pedirle permiso a él si te dejaba y si no, te pone a elegir o tu carrera O el o el trabajo que te llegó trabajo, ahorita, ajá. ¿no? Ajá. Pero pues está esa parte porque dices, no sabes cuándo te va a llegar un trabajo en esta carrera. Ujú. Entonces, pues si tienes esta presión de Esa oportunidad del la trabajo, oportunidad pero del también ya trabajo. no Exacto, tendrías el sí, diploma o el certificado del SEA, ¿no? exacto. Y eso. Y hay mucha gente que se va y dice, no, yo prefiero trabajar o no, yo prefiero seguir en la escuela, o sea, Ujú. de todo. Sí, pues depende que también le vaya el trabajo que te ofrezcan también, Exacto, creo yo, ¿no? exacto. Órale, son muchísimos factores. Pues Valentina, ahorita ya nos hablaste un poco como de esta parte de cuál fue tu anécdota que más cariño le tienes. Ahora me gustaría hablar, ¿cuál ha sido la parte o la anécdota que más desafiante recuerdas del SEA? Te voy a contar dos Ok. rápidas. La primera, la más desafiante, sí fue este proceso de irme a vivir de mi casa a un departamento yo sola y tener que adaptar mi vida y mi estilo de vida a Televisa. Ujú. Porque yo tengo una perrita, una pastor belga, que amo y adoro con todo mi corazón. Entonces era ajustar mis horarios a Ser mamá ser y... mamá perruna y ser alumna y luego venir o sea, sí, pues ser foránea, porque también es una chamba estar pues acomodando tu departamento y yendo al súper. Entonces, como que todo este proceso de alejarme de mi familia y empezar esta nueva etapa como adulto pequeño, pues sí fue fuerte. Entonces yo me sentía pues muy sola. Yo me sentía muy, muy sola porque no sabía cómo sobrellevar pues, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo sentía que me ahogaba en un vaso de agua. Se fueron acomodando las cosas bien padre, pero sí, este primer año que yo estuve dentro del CEA, sí fue esta parte que te digo de el desapego de todo mi pasado, el abrirme a nuevas oportunidades y el tener la creencia de que todos son tus amigos, porque no es así. Ujú. Y lo que hablábamos hace rato sobre pues sí, el ambiente laboral con tus colegas que están ahí, pues es increíble porque están haciendo dentro de la misma carrera, pero sí hay gente que pues, dice ser tu amigo o dice ser tu amiga y al final me dieron muchas puñaladas por la espalda, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues este proceso de saber con quién hablas y qué hablas y con quién te Ser cuidadoso con tu desenvuelves, ser más información. cuidadoso, exacto, sí es muy importante. Entonces, para mí, pues estas personas que consideraba mis amigos o mis amigas, eh, y darme cuenta de que no, fue un golpe muy duro para mí. Y la otra que te iba a contar era la obra de teatro de Bodas de Sangre de García Lorca, ¿la ubicas? No. A mí me dieron un cuervo cuando hice el casting. O sea, árbol 33, Ujú. ¿sabes? Y entonces yo pues estaba en depresión porque los semestres pasados había tenido protagónicos en las obras que había hecho. Entonces, como que te empiezas a hacer tu idea de que eres, pues, buen actor y lo que te dicen tus maestros. Entonces, pues yo decía, no, pues me van a dar el protagónico
de esta obra, ¿no? Y llego y me dan un cuervo, bueno, yo estaba enojada y estaba, bueno, fúrica. Sentiste que diste pasos hacia Sí, atrás. no, horrible. Entonces yo llegaba a la escuela así, enojada, mal, 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 mal. Y entonces, es mi amiga la que le dieron el protagónico. Le dieron, le reventó un quiste en una clase. Entonces tuvieron que operarla de emergencia y el personaje principal pues se quedó sin personaje, sin actriz, ¿no? Y entonces el director dice, pues voy a hacer un casting con todos los demás para pues ver quién va a ser la madre, que es el protagónico en esta obra. Y entonces pues yo ya me llevaba mal con el director, o sea, yo ya llegaba a clases con ganas también de que me regañara, ¿sabes? De que me ponía a maquillarme o usaba el teléfono, cosas así, porque, ay, tenía un coraje de que me hubiera dado un cuervo. Y entonces, cuando dice esto de que va a ser el casting, suena la chicharra de que ya había acabado la clase, ya nos vamos todos, y me dice, Valentina, ven. Y ya voy así como, ¿qué pasó? Y me dice, tú vas a ser la madre. O sea, ya lo tengo seguro porque me gustó mucho tu casting, nada más que estás bien alzadita, necesito que le bajes, pero tu casting me gustó mucho de cómo le hiciste de la madre. Entonces, para mí fue, sí, lo voy a tomar, voy a cambiar. Y pues la verdad, Es una gran lección esa que no, te me dio, dio creo. cachetada con guante blanco, la Lo verdad. hizo de forma muy elegante, creo. O Sí, sí, sea, sí. bien hecho, porque sí, o sea, creo que está mucho esta parte de que se te puede empezar o sea, eso, de confiar, de creer que ya tienes las cosas seguras, ya tengo los protagónicos seguros, ya tengo esto Exacto. seguro. Y creo que no, creo que parte de la magia está en no dar todo asegurado y creo que lo que hace a un actor, un buen actor, es que inclusive si te toca un cuervo, decir, bueno, ¿cómo hago este cuervo que quede Claro, chingón, ¿no? Y claro, que hago que claro. este sea el cuervo, un cuervo interesante, ¿no? Sí, no, Entonces, totalmente. y pues sí, o sea, creo que es una gran, o sea, como un gran aprendizaje que tuviste, ¿no? Me imagino, como que Sí. aprendiste porque no sé si tú estabas enojada con que sintieras que era una injusticia en el hecho de yo me Sí, merecía ese papel completamente, completamente, o y qué sea. opinas de sentirte así, o sea, de sentir que lo ves como un acierto, el sí sentir como ese papel tenía que ser mío, o ahora que reflexionas lo ves como, chale, no me debí de haber comportado así, o... Pues al inicio sí estaba enojada, sí sentía que era una injusticia, sí estaba frustradísima, sí todo lo negativo lo reflejé en mi actitud Ujú, sobre cómo me presentaba en las clases, sobre incluso mi relación con mis compañeros, o sea, ya era una actitud nefasta mía de que yo llegaba mal ujú. al salón de clases. Entonces, cuando me dan esta oportunidad de pues poder hacer a la madre, fue como, y hice los dos personajes. En un Mm. reparto era Cuervo y Y en en el el otro otro, reparto era la madre, porque mi amiga se pudo recuperar de lo de su cirugía y entonces hicimos doble reparto de madres. Entonces ella estaba en un elenco y yo estaba en otro. Pero a mí me dejaron el Cuervo todavía. Entonces jugué los dos personajes, el protagónico y uno no tan grande, y disfrutaba los dos muchísimo. Y ahí aprendí que lo que dices, no hay personaje pequeño porque no sabes cómo me divertía haciendo el cuervo, porque hacía una voz que, o ajá, sea, sí, 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 que exacto. era muy, muy padre que la madre, pues era un personaje muy serio, muy, muy formal, muy también que me implicó un reto actoral. Yo creo que ese ha sido el personaje más fuerte que he hecho, la madre de Bodas de Sangre. Y pues sí, o sea, darme cuenta que no hay personaje pequeño y de los dos puedes sacarle un jugo. De hecho, algo que me encanta sobre esta anécdota es que una vez yo vi una obra de teatro de mi generación de arriba Ujú. y había un policía que salía 2 segundos en escena. No me acuerdo de cómo era la obra, no me acuerdo de cómo se llamaba la obra, pero cómo me acuerdo de ese policía. Y salía 2 segundos. Entonces, y era, o sea, increíble su personaje, o sea, lo trabajó tan bien y se divertía tanto en escena que tú lo veías y
bueno, te podías reír horas de cómo había construido su personaje. Entonces sí aprendí que pues, tú puedes explotar una cosa chiquitita, ¿sabes? Entonces, y también no llegar alzadita a ningún lado porque Te van a bajar. te van a bajar. Valentina, vamos a pasar con esta parte de las reflexiones finales, ¿no? Que son preguntas como para que el público conozca un poquito más de ti y que tú nos platiques un poco más de tu proceso, tanto como actriz, como mental, como emocional. La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo te hablas a ti misma estando en un ambiente de mucha presión y mucha competencia? Pues esto lo viví en carne y hueso y yo creo que sí es una pregunta bien real, bien fuerte, porque cuando justo estaba en esta etapa del cuervo, Sí, pues yo decía que era una basura, que yo no servía, que pues me hablaba muy feo, muy, muy feo, me descalificaba yo misma. Entonces empecé a subir de peso. La carita me reflejaba todo lo que no decía en granitos y barritos y me enfermaba mucho de la garganta porque sentía que no podía decir las cosas. Mi salud física, emocional estaba muy dañada, entonces sí. y se veía Es lo que he reflejada. aprendido mucho, que el cuerpo físico transmite mucho de lo emocional Habla, que no has podido como procesar de forma correcta, ¿no? exacto. Entonces pasa. Entonces, pues cuando yo me hablaba muy mal, me comparaba mucho con otras personas. Yo decía como, pero ¿por qué ella sí y yo no? Pero yo también puedo y no sé. Em, sí vi un cambio en mi persona Ujú. para mal. Sí. ¿Y cómo hiciste este Y, cambio en tu diálogo interno que te ayudó a... ay, fue ¿Cuál bien ha sido el bonito. cambio? Porque le hablé llorando a mi mamá y le dije, ma, no puedo, estoy flaqueando. O sea, ya... Porque a mí no me gusta mostrarme vulnerable frente a mis papás. Sí, Porque me han estado apoyando mucho, entonces yo quiero que vean una persona que lo tiene todo bajo que control. lo tiene todo bajo control. Exacto. Y entonces le hablé a mi mamá tronada y le dije, ya no puedo. Y mi mamá fue a mi casa y me llevó una foto donde estoy de dos años, así, caminando hacia la alberca y me puso atrás que, que siempre había sido tan independiente que nunca esperé a mi mamá para ir a una alberca. Ujú. Entonces me decía, tú siempre buscaste tu camino, fuiste muy independiente, ve cómo estás desde chiquita, háblale a esa niña chiquita. Entonces para mí fue, voy a hablarle a esa niña chiquita. Entonces esa foto la colgué en mi espejo, así la pegué en el espejo de mi baño donde me arreglaba todos los días y pues la veía diario y pues eso me motivaba muchísimo porque pues era el sueño que yo quería cumplir de niña. Ujú. Entonces hacer orgullosa a esta chiquitina era algo que me motivaba a seguirme levantando todos los días. Wow, qué bonito. Eso está muy bonito. Creo que como... yo creo que en general todas las personas, pero también mucho como actores hablar con ese niño tuyo que era científico loco y Superman Sí, y de todo y que todo le veía curiosidad. Creo que eso lo vamos perdiendo y hay que recuperar esa parte y qué bonito que te haya ayudado tu mamá. Es como una anécdota bien linda. O sea, creo que sí, esa parte de hablar con tu niño interior sirve mucho y recordarte como qué querías en la vida, qué te hacía feliz, o sea, como que esa niña no se hubiera estado preocupando por si fue exacto. el cuervo o si fue la madre, ella estaría disfrutando de ser cualquiera, ¿no? Entonces, como Claro. recordarte esas partes de, pues sí es cierto, güey, esta es mi esencia, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ahora que estás a punto de graduarte, ¿no? Porque ya te gradúas en unos meses, ¿qué le dirías a la Valentina que está en sus primeros días del SEA? Oh, em, híjole, que yo puedo sola y que no necesito de la aprobación de nadie para salir adelante. Que todo se va a acomodar, este, y pues voy a encontrar tiempo para mí. em,
y no para complacer a las demás personas. Pues Valentina, te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. No sé si hay algún último consejo, algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo o a las personas que están por entrar al SEA. Creo que ya nos diste toda la guía para sobrevivir al SEA cañona. Estoy muy agradecido y pues sí, no sé si hay algo más que le quieras compartir a la gente, tus redes sociales, un último consejo o algo. Sí, pues es una carrera bien bonita. Yo creo que es la mejor carrera que existe porque pues eres todo, ¿no? Estás en Kitsania y puedes ser doctor, astronauta, la buena, la mala. Pues sí, no dejas de jugar y es eso. Esta carrera es un juego y tomártelo como tal, pues un consejo que me han dado la mayoría de mis maestros de actuación. Llega a jugar al escenario, ¿no? Entonces, ver la vida como un juego y ver esta carrera como un juego porque pues así se disfruta, se pasa rico. Exacto. Y pues muchas gracias igual a ti por invitarme, por dejarme contarte mi experiencia en el SEA. Y mis redes sociales son valentina.ozs en Instagram, TikTok y todas las demás. Ahí la van a ver como la villana en muchas series Ojalá, de ojalá. televisión. No, pues Valentina, la verdad le aprendí muchísimo. O sea, creo que no me imaginaba todo lo que hay detrás de estudiar en el SEA. Entonces te agradezco mucho esta entrevista. Estuvo increíble. Yo creo que le va a ayudar a mucha gente. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.